que ahí está, estamos grabando. Entonces, el ejercicio 3 dice, discuta brevemente la siguiente afirmación. En una población de semillas, el tiempo térmico para la germinación del 50% de las semillas, de los individuos, aumenta a medida que aumenta el gradiente entre los potenciales agua del suelo y los potenciales agua base de la semilla. ¿Es correcto o incorrecto? Primero vamos a representarlo mientras lo piensan un poquito. Parece incorrecto, ¿no? ¿Parece? Incorrecto. Ajá, ¿por qué sería incorrecto? Y porque al haber una diferencia de agua quiere decir que no está en el equilibrio, a no ser que la semilla, digamos, tenga un potencial de agua, sería mucho, o sea, mayor que el del suelo. En ese caso sí, tal vez. Pero si no, como que debería comenzar la indivisión, ¿no? A ver, empecemos por el principio de lo que representemos de manera esquemática. ¿Todos ven bien el...? No, no ven nada porque voy a sacar esto, voy a dejar de compartir. Un segundito. Bueno, pasemos un instante al pizarrón. ¿Lo están viendo bien o me parece que está un poquitito chico, ¿no? Sí, sí. Va, yo lo veo bien. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, lo que tenemos es la respuesta de la tasa de germinación en inversa de día, 1 sobre día, al potencial agua del medio, suelo, germinador, lo que quiera. Y entonces, lo que vamos a representar es, vamos a invertir un poco de esto, vamos a decir que hacia allá tenemos potenciales agua más positivos, o sea que acá sería cerca de capacidad de campo, un potencial agua cercano a cero, y hacia acá potenciales agua más negativos, menor. Y supongamos que el potencial agua base de la semilla, y vamos a hacer las cosas. Supongamos que acá estamos en menos 0.03 megapascales, que sería capacidad de campo, y que acá estamos en menos 1.5, que sería punto de marchitez permanente, como para utilizar valores que nos sirvan de referencia con algún criterio. Y supongamos que esta especie a la que hace referencia teórica tiene este comportamiento. El 50%, ¿no? El 50% de la población tiene ese comportamiento. Y que por acá estaría el 100, por acá estaría el 90 o lo que fuera. Entonces, esta sería la situación teórica. Y nos dice entonces, discute brevemente, en la población de semillas, el tiempo, o sea, 1 sobre días, está acá el tiempo. En este eje está el tiempo, pero como inversa del tiempo. Más tiempo sería menor tasa de desarrollo, menos tiempo sería más tasa de desarrollo, o sea, al revés de este eje de menor a mayor tasa de desarrollo, es al revés para tiempo. Más tiempo, menos tiempo. Eso igual que siempre. Y entonces dice, considerando el 50% de la población, a medida que aumenta el gradiente entre el potencial agua del suelo y el potencial agua base de la semilla, hace falta más tiempo. Entonces supongamos que este es el potencial agua base de esta población de semillas, ¿no? Ese está puesto ahí, en el que intercepta el eje X. Mientras que lo que se nos está diciendo es que se están explorando, por ejemplo, un suelo que arranca bastante húmedo, supongamos que arrancamos acá sembrando y que se va a ir secando. Entonces lo que nos dice es que cuando la diferencia, el delta, supongamos que esta es la situación potencial agua del suelo 1, cuando el delta entre el potencial agua del suelo, el delta X1, el delta entre el potencial agua del suelo y el potencial base de la semilla es mayor, el tiempo, o sea, al revés de esto, el tiempo para que tenga lugar la germinación es mayor. O sea que a medida que el suelo se va secando, nos ponemos en una situación 2, potencial agua de suelo 2, y por lo tanto, esta es la nueva situación, delta X2. La situación es esta. O sea que
Aquí el delta X es mayor, el suelo está más húmedo respecto al de base. Acá el delta X es menor, el suelo está un poco más seco, más cerca del potencial agua base de la semilla. ¿En cuál caso tarda más tiempo? En el de menor potencial agua del suelo. ¿En este o en este? En el que El hay último que menor- marcaste. En ese En este tarda más. Sí. ¿Están todos de acuerdo con eso? Sí. Muy bien. O sea, con cuanto mayor es el delta, mayor es la tasa de germinación, ¿sí? A mayor variación del potencial agua del medio implica mayor tasa de germinación, implica menor tiempo, menor duración. ¿Están de acuerdo? Mayor variación entre el potencial agua del suelo y el potencial de base, o sea, suelo más húmedo, implica más rápido, implica una tasa de germinación, una tasa mayor, por lo tanto, el número de días es menor, porque esto es 1 sobre días 1 y 1 sobre días 2, ¿sí? Por lo tanto, días 1 tiene que ser menor que días 2, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, sí. ¿Está bien? Entonces, esa primera afirmación es falsa. Cuanto mayor es el gradiente, el delta entre el medio y el potencial agua de base, tanto más rápido va a ocurrir la germinación, o sea, su tasa de desarrollo va a ser menor. Y al revés, a medida que el suelo se va secando, la germinación va tardando más, o sea, más días, la tasa de desarrollo, la tasa de germinación es menor. Y uno puede imaginarlo también por ese proceso trifásico que se ve al principio de la guía. A medida que el suelo se va secando, el movimiento de agua en el suelo se hace más lento, la difusión, incluso cuando las membranas ya se reactivan y empiezan a tener selectividad, la segunda etapa, la de ingreso de agua a la semilla, es más lento. En consecuencia, más días, menor tasa. Bueno, eso está mal entonces, es incorrecto. Y después dice, asimismo, el hidrotiempo del 100% de la población es mayor que el del 50%. Más pendiente sería, ¿no? La pendiente. Más empinada. Sí, Más. ¿es correcto? ¿El hidrotiempo varía entre cohortes de las distintas, de la población de semillas del mismo conjunto de semillas? No. No tendría que variar. No tendría que variar. Si esta es la del 50%, ¿la del 100% está hacia acá o está hacia acá? Hacia Hacia la derecha. la derecha, ¿verdad? Pero es una paralela. Por lo tanto, el hidrotiempo acá es igual que el hidrotiempo acá. La inversa de la pendiente acá es igual que la inversa de la pendiente aquí. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Por lo tanto, esa segunda afirmación también es falsa. Si eso es el 50% y esto es el 100%, porque sí, también sabemos que aún a un potencial agua muy favorable, el tiempo de más individuos es mayor, inversa de esto, que el tiempo de un menor número de individuos. Eso es bastante lógico. Si pongo una situación a una situación dada, los más rápidos siempre requieren menos tiempo, por algo son los más rápidos, por lo tanto, 1 sobre 10 va a ser mayor para 50% que 1 sobre 10 para el 100% de la población a un potencial agua del medio dado. ¿Están de acuerdo? Muy bien, entonces esas dos afirmaciones son incorrectas. Bueno, y vamos a hacer ahora uno sí que tiene de cálculo, después vamos a volver con otros de estos ejercicios. Vamos a ir al ejercicio 6, vamos a leerlo entre todos. El ejercicio 6 dice lo siguiente. Dice, calcule el hidrotiempo del 25 y del 50% de una población de semillas
según las siguientes pautas y muestra esa tabla, en la cual ya les digo, porque hay un pequeño error, el potencial agua del medio es menos 0,5 megapascales. Un potencial agua de más 0,5 sería que el agua está a presión. Y eso, ahí le falta el signo negativo a esa unidad, corríjanlo en la guía. Al hacer la versión nueva se perdió el signo. Entonces, mientras ustedes leen, yo voy a ir poniendo por aquí lo siguiente. A ver, ustedes ya me podrían decir qué hay que hacer. Y se calcula el hidrotiempo del 25 y del 50% para estos datos. El potencial agua del medio es igual a menos 0,5 megapascales, como dijimos. El potencial agua, la duración de la etapa, importante, duración para el 25% es de 10 días, dice ahí. Y después dice que el potencial agua base del 25% es menos 12 megapascales. El potencial agua base del 50% es menos 8. Y el potencial agua base del 80% es menos 5. Bueno, muy bien. Los escucho. Les escucho. Yo ¿Qué plantearía el gráfico Bueno, con los ejes. hagamos el gráfico, que el gráfico nos va a ayudar a saber si tenemos que hacer muchos cálculos o en realidad no tantos. Ya deberían decirme algo al respecto. Y sabemos que las rectas son paralelas. Ajá. Y entonces, ¿qué Tenemos- significa? Tenemos un punto de partida de potencial agua base. Ujú. Sí, 3 puntos de partida diferentes. No, el hecho Claro, de que sean sí. paralelas hace que calculás el hidrotiempo para uno y ya tenés el del otro, porque son Ah. iguales. Muy Exacto, bien, y como tenemos la exacto. duración de la primera etapa, o sea, de la etapa de 25%, Muy bien, o sea que lo que está puesto ahí, si estamos mirando el 25% de la población, que tiene un potencial agua de menos 12, lo que podríamos decir es que esto es así. Pero como ustedes bien dijeron, si miramos la del menos 6, espero que sea paralela, y si miramos, perdón, la de menos 5, y si miramos la de menos 8, que debe estar más o menos por acá, menos 8, va a ser así, paralela, y la de menos 5, que estará por acá, sacar esta, la de menos 5, que debiera estar por acá, es paralela. Por lo tanto, si estamos viendo distintas cortes, las del 25%, la del 50% y la del 80%, en realidad estamos hablando de una misma población de semillas y simplemente de las distintas cortes que hemos puesto, de esas semillas que hemos puesto a germinar y estamos analizando, y esperaríamos que las pendientes sean todas iguales y por lo tanto los hidrotiempos que son de inverso de esas pendientes también iguales. Con calcular la de una sola corte alcanzan y sobran. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculamos eso? ¿A qué es igual el hidrotiempo? El hidrotiempo como fórmula de cálculo. Tiempo de germinación por diferencia entre la base y el potencial del suelo. Muy bien. Es igual a la duración, como bien dijeron ustedes, por el potencial agua de base, o el potencial agua del medio menos el de base. ¿Cómo es? La base menos el
¿El medio o el medio menos la base? Y el medio menos la base tendría que Muy dar. bien, entonces la potencial agua del medio menos el potencial agua de base. Perfecto. Entonces, tenemos 10 días por acá, y después el potencial agua del medio, que como les dije es menos 0,5, menos un potencial negativo, por lo tanto más, ¿verdad? ¿Cuánto es el potencial Sí. agua de base? El potencial agua de base es 12, o sea, menos 12 más 12. En megapascales esto, 10 megapascales, ¿no? Por megapascales. Entonces, ¿esto cuánto nos da? Esto nos da 10 por 11,5. 11,5, o sea que esto da 115 megapascal día. ¿Están de acuerdo? Sí, Muy bien. Y para las demás cohortes es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Sí, Perfecto. Entonces, este está hecho. A ver, hagamos el problema número 7, que nos lleva hacia temperatura. El problema número 7 nos Profe. dice... Sí, perdón. Ujú. Acá la pendiente es la misma en los tres casos, ¿no? Pero Mm. el valor también, no. El menos 115, Y Juan, vos la pendiente la no, calculás para estoy por ahí. uno sobre hidrotiempo. Entonces, como son las mismas pendientes, sí o sí, Sí. el hidrotiempo tiene que ser el mismo. Porque si no, estarías cambiando el uno, digamos, que no cambia. Ah, ¿Estás de acuerdo? ok. Sí, sí. Muy bien. Gracias. No, me encanta cuando contesta alguno. Es la mejor situación. Muy bien. Es lo que deberían hacer. A seguir. Estupendo. Me encantó. Bueno, entonces, dijimos que hacíamos el 7. Eso es lo bueno. Trabajen en grupo. Y estudien también en grupo. Que entre varios seguro avanzan. Dice el 7. El tiempo térmico de la fase germinación, en grados día, del 35% de una población de semillas es de 260 grados día a una temperatura de 25 grados centígrados y con una temperatura base de 5 grados. Calcule el tiempo térmico en grados días del 60% de la población a 28 grados centígrados, sabiendo que la duración es de 15 días. ¿En cuánto variará el tiempo térmico de esta misma porción de la población cuando la fase demora lo mismo que el 35%? Parece un trabalengua esto, ¿no? Bueno, si ya tienen el enunciado, vamos a hacer esto. Entonces, nos decía que el tiempo térmico de la fase de germinación del 35% de la población de semillas es 200 grados día. El 35% de la población tiene un tiempo térmico de 260 grados día cuando la temperatura es de 25 grados centígrados, dice. 25 grados centígrados. Vamos a ver si esto cambia algo. Y la temperatura base es de 5 grados centígrados. Esto de escribir para arriba hace que los marcadores se resistan. Bueno, muy bien. Y después nos pregunta, la primera pregunta es, ¿la aclaración de a 25 grados centígrados es de mucho valor para esa población, para esa cohorte? ¿Cambiará el tiempo térmico de esa cohorte al variar la temperatura? Si tomamos la cohorte de 35 grados, del 35%.
el tiempo térmico de la cohorte de 35%, ¿varía al variar la temperatura? Ahora estamos mirando temperatura, ¿verdad? No, no varía. Eso. Estamos mirando la tasa de germinación, que es 1 sobre días, y supongamos que esta es la cohorte, después va a ser la del 60, sí. Esta es la cohorte del 35%, ¿no? Entonces la cohorte del 35% es esta. La pendiente, dijimos que era la inversa del tiempo térmico. Y esta es la temperatura base, que se supone es de 5 grados. ¿Sí? Y analiza, dice, a 25 grados, bueno, estamos cerca de 25 grados centígrados, esto para esta cohorte sería igual a 1 sobre 260 grados día, porque dice que el tiempo térmico es 260. ¿Varía esto a distintas temperaturas para esa cohorte? No, es constante, ¿no? No, es constante. Para una cohorte dada, en el rango entre la base y la óptima, que no sabemos si es 25 o no, el tiempo térmico debiera ser siempre el mismo. Bueno, muy bien. Entonces, la primera parte del enunciado es eso. Después nos dice, calcule el tiempo térmico en grados días, pero ahora del 60% de la población a 28 grados centígrados, sabiendo que la duración es de 15 días. Lo primero y principal es, ¿el 60% cómo será? ¿Más arriba o más abajo? Más abajo. Más abajo porque queremos ver más individuos. Más individuos forzosamente deben tardar más tiempo, más días mirando el germinador. Entonces será algo que es por acá, 60%, aproximadamente 60%, algo ahí. Y nos pregunta, si esto era 25, bueno, ¿cuánto es a 28? Vamos para acá. Si esto era 25, 5, 10, 15, 20, 25 y 30. O sea, si 25 era acá, y acá estábamos en 0, y acá estamos en 25, bueno, 28 será algo por acá. Entonces nos pregunta a 28 grados centígrados, suponiendo que esto es 28 grados centígrados, ¿cuál es la duración? La duración está en el denominador de la tasa. ¿Cuál es la duración a 28 grados centígrados? ¿Cuál es el tiempo térmico? Sabiendo que la duración es de 15 días, o sea, D es de 15 días. Bueno, ¿cuánto es el tiempo térmico? O sea, acá es al revés, pero nos pregunta cuánto es la inversa de esta pendiente, ¿verdad? B del 60% igual a 1 sobre un tiempo térmico, que es la pregunta. ¿Sí? ¿Cómo lo resolvemos? Esa primera parte. Yo calcularía B y haría 1 sobre B. La tasa de germinación la puedo sacar, 1 sobre los 15 días. Bueno, muy Esa bien. sería la variación en Y, la variación en X sería 28 menos 5. Ahora, está bien, eso lo podemos hacer, está perfecto. También sabemos que el tiempo térmico es igual a la duración, ¿no? Por la temperatura media menos la base, ¿no? ¿Están de acuerdo? La duración la conocemos porque nos dice que tarda 15 días, ¿no? Tarda 15 días a 28 grados. ¿Y la temperatura base varía? ¿Les escucho o no les escucho? ¿Se me murió el audio? No, no varía. No varía, por lo tanto esto es 345. Por lo tanto, aquí está, ¿sí? O sea que tengo todos los elementos para calcular el tiempo térmico que me pregunta, Sí. que es el tiempo térmico del 60% a 28 grados, Sí. porque sé que tarda 15 días. O sea que
Esta tasa es 1 sobre 15, este valor es 1 sobre 15, el 15 ya lo tengo. Muy bien, entonces 28 menos 5 sería 23, sería 15 por 23. 3,45. Muy bien, todos, no lo calculé, ¿están todos de acuerdo? ¿Sí? Y sí, porque por 10, 230, más 100, sí, está perfecto. Muy bien. Entonces, eso ya lo tenemos, ¿sí? ¿Están todos los demás? Porque yo escucho a pocos hoy, ¿eh? Y eso que son pocos. Escucho a pocos y son pocos. Bueno, muy bien. Entonces, ahora, ¿qué nos pregunta? Último. Perdón, María, Sí. yo me perdí un poco. Ah, menos mal. ¿Podríamos como Volvamos. volver a plantearlo rápido Pero para por no favor, molestarnos? pero por favor, si todavía recién son las 8 de la noche, la noche está en pañales. Bueno, muy bien. Entonces, ¿desde el principio o vamos con todo? Sí, no hay Sí, problema. más o menos del principio. Nos da como dato, empecemos por los datos, ¿no? Los datos que nos da. Nos dice que hay una población de semillas de las cuales conocemos que para el 35%, ¿no? Vamos a hacer antes, ya que estamos en teóricos, vamos a hacer lo siguiente, si es que llega a ver bien. En definitiva, imaginemos que estamos trabajando, por ejemplo, a una temperatura de 25 grados, estamos mirando la germinación, ¿no? Estamos mirando el tiempo, estamos mirando la germinación, si ocurre o no germinación, y lo que nos dice es que el 35% de la... Y supongamos que a esa temperatura, perdón, es así, a 25 grados centígrados, uno vería que la germinación, acá está el 100% y acá está 0, ¿sí? Uno vería esta dinámica. Entonces, lo que también puede ver es que si acá está el 50, acá estaría el 25, el 35% de los individuos, el 35% de los individuos germina en este tiempo, ¿sí? Mientras que si buscamos el 60% de los individuos va a tardar a esa misma temperatura, esperamos que tarde más tiempo, 1 sobre 10, vamos a ir para abajo. Esa era la explicación teórica inicial. Conocemos una población de la cual el 35% de los individuos a los 260 grados día germinó. Entonces, esos individuos que tardan menos tiempo que el total de las semillas en germinar, y que los habíamos puesto más o menos por acá, esos individuos, esta pendiente, la inversa de esta pendiente es de 260 grados día, porque la pendiente es 1 sobre tiempo térmico, ¿no? Entonces eso hasta ahí sería simplemente la representación del enunciado. Que sabemos también que si nos preguntan el 60% tarda más tiempo. Si tarda más tiempo, la pendiente correspondiente al 60% forzosamente tiene que ser más baja porque son más días. Y acá está representada la tasa de desarrollo, y la tasa de desarrollo es 1 sobre días. Por lo tanto, si hay más días para que germine el 60% de la población, más días, eso significa una pendiente más baja. Bueno, muy bien. Entonces, nos pregunta, a 28 grados centígrados, o sea, un poco más que esto que acabamos de describir, a 28 grados centígrados, ¿cuál será el tiempo térmico para que germine el 60% de los individuos? Bueno, entonces, en realidad, tenemos la mayor parte de los datos, que además nos dice que ese 60% tarda 15 días en germinar, a 28 grados, o sea, una temperatura incluso un poquito más alta que esta. Bueno, 15 días, ya sabemos, 15 días a 28 grados centígrados, y nos está preguntando la inversa de esta pendiente, ¿no? Tenemos todos los datos para aplicar la fórmula de tiempo térmico, porque el tiempo térmico era la duración por la diferencia entre la temperatura del ambiente y la temperatura base. La temperatura base, por definición, sabemos que las temperaturas cardinales no cambian para una especie o población de semillas dadas. Entonces, la temperatura base es la misma que venía en el enunciado, 5 grados. Nos preguntan a 28 grados, muy bien, la temperatura del medio, del ambiente es 28. Y la duración nos la da, nos dice que tarda 15 días. Por lo tanto, es simplemente aplicar la fórmula. 28 menos 5 es 23, por 15 son 345 grados día. Perfecto, muchas gracias.
Esto viene a los fines solo de entender gráficamente qué estamos mirando, aparte de calcular números, ¿no? Profe, De no perdernos, sí. yo estoy teniendo problema con la fórmula de tiempo. A Viste que yo te dije al principio, ¿podemos ver el ejercicio 1 o es muy fácil? No, no es fácil, pero podemos El 1 lo vamos a ver. terminar con sí, después vemos el 1, todo lo que quieran. Terminamos con este. ¿Esto se Sí, sí. entiende? Sí, pero la fórmula de Sí, abajo. perfecto. Yo cuando La tiempo fórmula es igual a la duración por la por la temperatura menos. temperatura media menos la base. Bien. Es lo que ustedes aprendieron de clima. Sí, pero sí, está bien. ¿Mm? Sí. Y si no podemos, un compañero de ustedes había hecho otra propuesta. A ver cómo era. Dijiste, calculamos la tasa, ¿verdad? Calculamos la tasa. Sí, yo. Bueno, muy bien. No, yo había dicho, porque como no me sé las fórmulas de memoria, Perfecto. quería calcular Vamos a la B. calcular la pendiente. Perfecto, me encantó. Claro. Calculemos. Entonces, Entonces, la pendiente B, ¿puedo borrar un poquito acá? Esto ya está, esto ya lo saben, ¿no? La fórmula clásica, listo, ya está. Entonces, y sacamos esto de acá, que no viene ya el caso. Ahí está, muy bien. Entonces, él dice, la pendiente es la variación en I, ¿no? Sobre la variación en X. Y la variación en X es ahora hasta 28, ¿verdad? Por lo tanto, B, vamos a ponerlo en el color correspondiente, perdón, delta X. Por lo tanto, él dice, B, este valor de B, del 60%, es igual a variación en Y sobre variación en X. La variación en Y, ¿cuánto es? 1 sobre 15. ¿Cuánto nos da eso? 1 sobre 15. Dividido la variación en X, que es 28 menos 5, ¿sí? Muy bien, ¿cuánto da 1 sobre 15? 0,066 periódico. 0,06. Periódico, sí. Muy bien. Y Dividido 23. dividido 23. Muy bien. 2,89 por 10 a la menos 3. Me dio. Un momentito. Vamos a hacerlo. No es que yo no les confíe, pero No, está bien. vamos a hacerlo entre todos. Entonces, 1 dividido 15 es el numerador y dividido 23, ¿sí? Y eso da 0,028, casi 29, 0,0029, ¿sí? 0,0029. Entonces, recordamos ese número porque ahora esa es la pendiente, pero el tiempo térmico es la inversa, ¿no? Y lo que nos están preguntando es la inversa, ¿no? Entonces, ahora tenemos que hacer 1 dividido 0,029 para alredorear. Y eso me da 3,44, casi 3,45. ¿Están de acuerdo? claro, Sí. sí. ¿Sí? Lo mismo que nos daba aplicando la fórmula de cálculo. Porque en 3,45. definitiva, la fórmula de cálculo es derivar esto, ¿sí? Fíjense que hicimos lo mismo, 28 menos 5, acá está la duración, y por lo tanto, si lo que queremos es la inversa de la pendiente, 1 sobre tiempo térmico, es cuestión de intercambiar, esto también pasa acá, la duración pasa para acá, esto pasa multiplicando, era lo mismo que la fórmula de cálculo. En ambos casos nos dio los 345 grados día, ¿sí? Perfecto. ¿Están todos? Bueno, entonces, y ahora nos pregunta, porque acá me parece que no terminó, que tenemos todavía un poquito más. Y ahora nos pregunta, 3,45 había dado esto, ¿no? Habíamos dicho, para conservarlo, no sé qué. Esto nos daba igual a 1 sobre 345, la pendiente, o directamente el tiempo térmico, vamos a poner el tiempo térmico igual a 345 grados día, mientras que este tiempo térmico era 260, ¿no? Bueno, ahí estamos parados. ¿Qué pregunta al final? Dice, ¿en cuánto variará el tiempo térmico de esa misma porción de la población, o sea, la del 60%, cuando
cuando la fase demora lo mismo que el 35%. ¿Mm? ¿Cuánto variará el tiempo térmico de esa misma porción de la población cuando la fase demora lo mismo que el 35%? Justifique. O sea que cuando nos paramos en El tiempo cualquiera de esto, constante. el tiempo térmico es constante, exacto, es un trabalengua que se responde fácil. Para cualquier fase, cualquier duración, que sería ubicarnos en cualquier lado, la comparación de ambas cortes. Y la realidad es que la pendiente, estamos siempre sobre la misma pendiente, porque el tiempo térmico es constante, la pendiente es constante, y su inversa también, ¿sí? ¿Están de acuerdo también con eso? Sí, Muy bien, perfecto. Bueno, entonces, ¿ahora qué querían hacer? ¿El problema 1? Sí, habían ¿Sí? pedido ese. Sí, Muy bien, no a sé pedido. A explicarlo, pedido del pero público vamos a hacer la fórmula, porque no hay ningún problema, hacemos todos los que quieran. Bueno, muy bien. Entonces, el problema 1 nos dice lo siguiente. Dice que se dispone de una muestra de semillas que se ha colocado a germinar en cámaras a diferentes temperaturas, 10, 15 y 20 grados, esas temperaturas que están en la tabla. Y en cada uno de esos regímenes térmicos, las tasas de germinación del 100% de las semillas fueron las que indica ahí al lado. Si ponemos a germinar las semillas a 10 grados centígrados, el 100% de los individuos tiene una tasa de germinación de 0,01416, si la ponemos a 15 grados es de 0,083 y si los ponemos a 20 grados la tasa de germinación es de 0,125. Asumiendo que la temperatura base es de 5 grados centígrados, calcule el tiempo térmico para la germinación de dicha muestra de semillas. Siempre es la corte del 100%, ¿no? O sea que, en definitiva, y si se germina el 100% es porque todas lo logran. Lo que nos está diciendo es que 5, 10, 15 y 20, con una temperatura base de 5, lo que nos dice es que estamos viendo la representación del 100% de la tasa de germinación, 1 sobre días, en función de la temperatura. Esa es sería la representación gráfica, porque hace referencia a una sola cohorte de la población, que es todos los individuos, el 100%. Muy bien, entonces, ¿cómo calculamos el tiempo térmico? ¿El tiempo térmico dónde está gráficamente? La pendiente, ¿En qué cosa de la pendiente? la inversa, digamos, a la pendiente. Muy bien, o sea que lo que nos pide es que calculemos esto. ¿El tiempo térmico varía o es siempre lo mismo? ¿A 10, 15 o 20 grados varía el tiempo térmico? No, no. No, es único, porque es una constante representativa de esa cohorte que es el 100%. Muy bien, ¿cómo calculamos el tiempo térmico? También sabemos que 10, 15 y 20 nos da 0,416, 0,0883 y 0,125. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Inversa de días, cada uno de esos valores. Entonces, ¿cómo calculamos el tiempo térmico? yo tengo una acá que dice tasa por temperatura menos temperatura base. Bueno, a ver, como dice que la tasa de germinación
la tasa, cualquiera de estos valores, la tasa de germinación, ¿a qué es igual? Por la temperatura menos la temperatura base es igual a la pendiente o a tiempo térmico. 1 sobre B o... Vamos de nuevo. ¿La pendiente es igual a eso, me estás diciendo, o la tasa? Esa es la fórmula que me parece que vos decías que había que tener cuidado, porque era tasa o tiempo en duración. Por eso, a ver, repitamos Claro. lo que dijimos. no sé entonces. Está Repita. mal. Pero miremos el gráfico. ¿Para qué miramos fórmulas? Miremos el gráfico, ¿sí? El gráfico, en definitiva, lo que queremos es la inversa de la pendiente. O sea que con calcular la pendiente ya es suficiente, ¿verdad? Con calcular la pendiente, después la invertimos, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Esto, chicos, perdón, pero es lo mismo que los ejercicios de fenología, o sea, es tiempo térmico. Exacto. Y el tiempo térmico se usa para medir las fases, sea cual sea siempre emergencia o, digamos, para calcular cuánto tarda en germinar, pero es siempre tiempo térmico y la fórmula es la misma. Exactamente. Entonces, si ustedes me recitaron en la primera clase que el tiempo térmico era la temperatura media menos la temperatura base por la duración, eso sigue siendo válido. Ahora estamos hablando del tiempo térmico de germinación, pero sigue siendo válido. O sea que nos podríamos parar en cualquiera de estas temperaturas, restarle la base y ¿esto dónde está? La duración. En el eje Y. La inversa de cualquiera de estos valores. Así que con elegir cualquiera de ellos, eso nos va a posicionar en una temperatura. Si elegimos este, por ejemplo, ¿cuánto es la inversa de 1 sobre 25? Porque cada uno de estos es 1 sobre duración. Cada uno de estos es 1 sobre duración. ¿Están de acuerdo? Sí. Cada uno de estos es un número de días menor o mayor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tomemos 0,125. ¿Cuánto es la inversa de? Ahora quiero días. La inversa de 0,125, ¿cuánto es? 8. 8, muy bien. Entonces, esto nos dice que la duración, si vamos a elegir 20 grados centígrados, la duración es de 8. Para 20 grados centígrados, la duración es de 8 días. ¿Y la temperatura base? 5. 5, porque es siempre 5. Muy bien. ¿Y esto entonces cuánto da el tiempo térmico? 20 menos 5, 15. 120. Y por 8 días, ¿sí? 120 grados día. ¿Es diferente para 15 o para 10? No, el tiempo térmico no. No, porque es la inversa de la pendiente, que es única para una misma cohorte. Si ahora me dicen del 50%, no, ahí es totalmente distinto. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Pasa que yo usé la fórmula esa que está en la guía de texto, ¿viste? Por eso, porque para mí tuve un problemita con ese TG primero, normalmente la tasa de germinación sería así, pero como dice GR por germination rate, entonces es lo mismo que esto. Pero a su vez después dice T subíndice G por tiempo de germinación, y es un batete. Con razón no me dio. Está bien. Claro, eso Sí. es el tiempo, y está mal, está bien, pero uno tiene que cambiar el switch de lo que está Con razón. representando, ¿sí? Gracias. Ahora sí, por eso te pedía, repetime la fórmula, porque en la fórmula había algo que me parecía que estaba fallando, y por eso te daban seguramente unos valores un tanto extraños. Bueno, muy bien, entonces ya hicimos también el ejercicio 1. Vamos a hacer este ejercicio, que también es teórico, pero es interesante porque es teórico, pero, como decía, nos permite reforzar algunos conceptos, por las dudas. Bueno, el ejercicio 4. Entonces, el ejercicio 4 dice, las siguientes figuras muestran las relaciones funcionales entre la tasa de germinación, ¿ves lo que te digo? Que ahí dice tasa de germinación y es 1 dividido T sub G,
porque T sub G es tiempo, y el potencial agua del medio a la izquierda o la temperatura a la derecha. Y dice, si la respuesta observada corresponde al 50% de la población de semillas, grafique en los mismos pares de ejes la respuesta esperada para el 80% de la población de semillas. Un segundito, debería ver si ahí estaba. Muy bien, disculpe. Entonces, ¿qué me pueden decir? Si la respuesta observada es del 50%, ¿cómo sería en cuanto al potencial, en la respuesta al potencial agua, cómo sería la correspondiente al 80% de la población de semillas? ¿Sería hacia la derecha o sería hacia la izquierda? Hacia la derecha. O sea, hacia acá lo tendríamos que hacer, ¿están de acuerdo? O sea que, si voy a representar, y a su vez respecto a esta, ¿sería paralelo o sería diferente? ¿Difiere el hidrotiempo? O sea, ¿difiere la pendiente, que es, No. es inversa? Es paralela. Es paralela, muy bien. O sea que, así, ¿están de acuerdo? Más o menos. Y esto sería lo correspondiente al 80%. Sí. Bien, muy bien. Entonces ahora, en la temperatura, si este es el 50%, ¿cambia la temperatura base? No. No, mantiene. No. Acá el potencial agua base cambió y hacia la derecha. La temperatura base no cambia. Esta es la del 50, la del 80% es hacia arriba, o sea, una pendiente mayor, o hacia abajo, o sea, una pendiente menor. Es menor la pendiente. Menor Es hacia porque abajo. pero más individuos, el 80% de los individuos tienen que germinar, el 50% va a ser algo antes, ¿sí? En cambio, el 80% nos va a requerir más tiempo, ¿sí? El 80% sería algo así, ¿están de acuerdo? Para que, si estamos esperando ver el 80% de las semillas que pusimos a germinar, en vez del 50%, 5 semillas de 10, o bien 8 semillas de 10, 5 semillas de 10 tardan menos tiempo, días, que está en el denominador, respecto a 8 semillas de 10, que tarda más tiempo. En el denominador, un valor más bajo de tasa de germinación. ¿Están de acuerdo? ¿O no? Escucho el resto. ¿Se fueron todos a dormir? Muchachos. Está bien. Sí, ¿Está sí. bien? Además están viendo el partido. Hoy jugaba Boquita, ¿no? ¿Ya empezó? Hoy juega Boca, sí. 9:30. Boquita. Pero a las 9 empiezan las pre. Ah, 9:30 bueno. empieza. Terminamos perfecto. Yo me estoy por ir a tomar una cerveza. En cuanto termino con usted, me voy a ver a Boquita. Hay que hacer la picada, por eso. ¿Eh? Hay que empezar la picada. Sí. Bueno, trataremos de dar unos minutos antes. Bueno, muy bien. Entonces estamos todos de acuerdo con esto. Dice la parte B, explique qué representan el valor de las abscisas, la abscisa sería acá, que hace 0 la tasa de desarrollo, 0 la tasa de desarrollo, y el valor de la pendiente de la recta en cada caso. ¿Qué significa la abscisa al origen, estos valores? ¿Qué son? En el Acá. caso de. ¿Cómo lo llamábamos a este valor? ¿Al del 50%, al del 80%? ¿Qué representa la abscisa al origen acá? ¿Cómo se describía? ¿Es el color? ¿Un poquitito más fuerte? ¿Potencial agua de la semilla era? Ese es el potencial Base. agua El base. base. Es el potencial agua base. El potencial agua base del 50% es menor que el del 80%. En otras palabras, 5 de cada 10 semillas son capaces de germinar
con contenidos hídricos de suelo, humedades de suelo, menos favorables, más negativos, que el 8 de cada 10 semillas. O sea, hay 3 semillas, porque cuando decimos 80% son 3 semillas más respecto de estas 5, ¿sí? Supongamos que tenemos 10 semillas. De 10 semillas hay 5 que germinan a partir de potenciales agua de este valor. Mientras que, si de esas 10 semillas, para ver 8 de cada 10, o sea, 3 semillas más, va a hacer falta un potencial agua un poco más favorable del suelo para que lleguen a germinar. ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Bueno. En cambio, si hablamos de lo mismo, pero respecto a temperatura, ¿cómo se llamaba esta temperatura? Base. Temperatura base para todas las cohortes de semilla es la misma. ¿Sí? Muy bien. Y respecto de la pendiente, ¿qué representa la pendiente de tanto del 50 como del 80%, que es la misma? No sé si me salió muy bien la paralela, pero es la misma. Sería la inversa ¿Qué cosa es la inversa? al tiempo. Muy bien. La pendiente es la inversa del hidrotiempo. O bien, el hidrotiempo es la inversa de la pendiente, ¿no? Sí, Muy bien. ¿Y aquí? al tiempo térmico. El tiempo térmico. La pendiente es la inversa del tiempo térmico, o bien el tiempo térmico es la inversa de la pendiente. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, muy bien. Es conceptual, pero ayuda. Les hago una pregunta, ahora pasamos al pizarrón un instante, ¿sí? Porque esto también puede ser interesante. Hemos estado hablando de cohortes de semillas, volviendo a la temperatura, ¿sí? A la temperatura y a la tasa de germinación en este caso, 1 sobre días, y habíamos dicho, bueno, si este es el 10%, esto es para el 50% y esto es para el 70%, por decir algo, cualquier cosa. Muy bien. Y para cada una de estas cohortes de la población de semillas, la pendiente es 1 sobre el tiempo térmico 1, la 2 es 1 sobre el tiempo térmico 2 y la 3 es 1 sobre el tiempo térmico 3. O sea que a medida que si pusimos, como decíamos, 10 semillas o pusimos 100 semillas, para hacer fácil la asociación, 10 de ellas van a germinar más rápido, menos tiempo térmico, 50 de ellas van a requerir más tiempo, esperar a 40 semillas adicionales, esperar además a 20 semillas adicionales más que germinen, va tardando más tiempo, los tiempos térmicos son cada vez mayores de las sucesivas cohortes. Ahora, a su vez, dentro de cada una de estas cohortes, el tiempo térmico es constante. Hasta ahí estamos de acuerdo con la teoría, ¿no? Ahora, si a mí me piden que, en vez de graficar la tasa de germinación, grafique el tiempo térmico en función de la temperatura de las distintas cohortes de semillas, el tiempo térmico, del 50, del 25, 50, 75%, ¿cómo representarían gráficamente esto? Vamos a poner tiempo térmico 1, tiempo térmico 2 y tiempo térmico 3, ¿sí? Son distintas cohortes, ¿sí? El tiempo térmico de cada cohorte para un rango de temperaturas que suponemos en el rango subóptimo, es decir, desde la base hasta la temperatura óptima. Cada tiempo térmico de cada cohorte, ¿es variable o es constante su respuesta a la temperatura? Constante. El tiempo térmico es constante, pero o sea, va a variar con la temperatura. ¿O no? O sea, el tiempo térmico no, pero sí la velocidad. Va a tardar menos. Si ponemos en la temperatura y la tasa de germinación de distintas cohortes, como veíamos antes, ¿sí? 1, perdón, voy a hacer al revés, 1, 2 y 3, para un paralelismo con esto, ¿sí? Los tiempos térmicos varían, pero para un rango de temperaturas entre base y óptimo,
no hay variación por efecto de la temperatura del tiempo térmico. El tiempo térmico es constante. Para cualquier valor de temperatura entre la base y la óptima, el tiempo térmico de una cohorte dada de semillas es constante, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Si yo pongo el germinador, lo hago por repeticiones, vería que las primeras 25 semillas de 100 germinan rápidamente, más rápidamente que las 50 semillas de 100, más rápidamente que 75 semillas de 100. Y a su vez, si lo hago combinándolo con distintas temperaturas, eso siempre va a ocurrir. Las primeras 25 van a ser más rápidas que las siguientes 25, que las siguientes 25, y a su vez, a distintas temperaturas, obviamente si la temperatura es más fresca, cualquiera de esas cohortes va a tardar un poco más, y la temperatura es más cálida, para cualquiera de esas cohortes va a tardar un poco menos. Pero si traslado esos datos de germinación a respuesta a la temperatura, obtengo esa figura que me dice que el tiempo térmico de cada cohorte, si traduzco duración de la etapa, que es variable con las temperaturas, a tiempo térmico, vería que los tiempos térmicos de cada cohorte no varían. Entonces eso ya lo sabíamos, ya lo dijimos, ya lo hemos analizado. El tiempo térmico, supuestamente, es de una cohorte dada, es constante. Entonces, supongamos que estamos representando fácil primero el del 50%. ¿Cómo es la respuesta del tiempo térmico a la temperatura de esa cohorte? ¿Varía? ¿O era una constante? Anímense, vamos. ¿Se acuerdan que en fenología usábamos, o sea, la razón por la cual usábamos tiempo térmico era para comparar entre distintos lugares o distintos años? Porque ahí la temperatura varía, pero ¿qué pasa con el tiempo térmico? Es el mismo. Es el No mismo. está sujeto a variaciones de temperatura. Exacto. Entonces, si estoy representando al 50% de la población de semillas, ese tiempo térmico va a variar para distintas temperaturas, una fecha de siembra más temprana, más fresca, una fecha de siembra más tardía, más cálida, suponiendo que el fotoperíodo no hace lío ni nada, ¿no? Solo efecto térmico. No No, varía. entonces, supongamos que esto es así para el 50%. Ahora bien, si estamos viendo la germinación y eso es 50 semillas de 100, las primeras 25 semillas requieren más o menos tiempo. Menos. Menos. ¿Su tiempo térmico es constante o variable? Constante. Constante. Por lo tanto, otra constante por acá. Menor tiempo térmico para la cohorte 25%. Y si en cambio queremos esperar a ver al 75% de las semillas germinadas, va a requerir más o menos días y tiempo térmico. Más días. Más días y tiempo térmico. Por lo tanto, la cohorte del 75%, su tiempo térmico es constante, mayor que el de las otras cohortes, pero supuestamente invariable en el rango de temperatura entre la base y la óptima. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sí? Muy bien, esto me parecía importante porque creo que anda por ahí. A mí me quedó algo haciendo ruido porque, María, dijiste más días. O sea, Más días y también más tiempo térmico, porque a una temperatura constante, más días es sinónimo de más tiempo térmico. Claro, a una temperatura constante, pero en este gráfico si nos acercáramos a 25 En este gráfico la temperatura es variable y los días van a variar, porque vamos a hacer, dame un tiempo. Está bien la pregunta para hacer un paralelismo y que vean otra cosa. Pero ahí no estábamos representando días, claramente. No, estamos de acuerdo, perdón, sí los confundí. Porque pensé en lo siguiente, a una temperatura sí va a variar el número de días, pero a distintas temperaturas va a estar variando, pero no el tiempo térmico. Supongamos, la primera figura, ¿se ve bien esto, no? Sí. La primera figura se refería a la tasa de germinación en 1/días para distintas cohortes, ¿no? Y decíamos que era, si esta era la del 50%, ay, que voy a terminar cortando algún cable. Si esta era la del 50%, esta era la del 25%,
Y esta era la del 75%. Entonces aquí hay varias cosas. Para una cohorte dada, en todas el tiempo térmico es una constante. Para cada cohorte tiene su tiempo térmico que es constante. El tiempo térmico de la cohorte del 25% es menor que el de la de 50 y es menor que, y el de esta a su vez menor que la del 75, porque el tiempo térmico es la inversa de la pendiente. Cuanto mayor la pendiente, menor el tiempo térmico, o viceversa. Cuanto menor la pendiente, mayor el tiempo térmico. Ahora bien, si tomamos cualquier cohorte, empecemos por la del 50%, a medida que aumenta la temperatura, disminuye la duración, ¿sí? Porque la duración es la inversa de la tasa. 1 sobre día, 1 sobre día, 1 sobre día, 1 sobre día. Por lo tanto, acá la duración es menor y acá la duración es mayor. ¿Están de acuerdo? O sea que para una cohorte dada, el aumento de la temperatura implica mayor duración, ¿sí? Pero el mismo tiempo térmico. Y a medida que nos modificamos las cohortes a una temperatura dada, se modifica la duración siendo menor cuanto más temprana es la cohorte que estamos analizando, ¿sí? Entonces, cuando trasladamos esto para acá, es al revés, 25, 50 y 75%, ¿sí? Cuando empezamos a mirar, tiempo térmico, ¿no? En función de la temperatura. ¿Eh? ¿Están de acuerdo? Perdón si al decirlo rápido hice una ensalada antes. ¿Está bien así? Sí. Bien. Yo mi pregunta del principio sobre qué pasaba con el tiempo térmico post temperatura óptima era por un gráfico de estos. Yo lo Ajá. quise graficar en todo el espectro de temperaturas. Ujú. Entonces en temperatura base me quedaba como tendiendo infinito el tiempo térmico, Claro. una vertical, Ujú. la constante como la graficamos recién, hasta la temperatura óptima, y ahí no sabía cómo seguir el gráfico. Y vos fíjate que Pero- cuando ves duración en función de temperatura, ¿no? En función de temperatura, la duración hace esto, ¿verdad? O sea que acá es donde tendemos a la base y acá es la máxima, ¿no? Y hacia acá está la óptima, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos entre la temperatura base y la temperatura óptima, más o menos sabemos que el rango uno tendría, por decir, bueno, duración por temperatura está haciendo, en definitiva es el tiempo térmico, duración por temperatura. Y en este rango, esa duración por temperatura nos da un tiempo térmico constante, ¿no? Y estamos mirando esta otra parte, ¿verdad? En la cual vuelve, de nuevo, también va a tender en algún momento a infinito. ¿No tiene infinito? ¿Sería cero el valor? Claro, claro, porque en definitiva, si después miramos lo que pasa en función de la temperatura con la tasa de germinación o de desarrollo, que decimos que es algo así, ¿sí? Y acá estaría la óptima, y acá estaría la base, y acá estaría la máxima, en ambos extremos ocurre lo mismo. Esto en realidad está haciendo, yo les decía que la representación gráfica real de esto es más bien algo así. Esto no es un cero, esto va siendo así, hay un gran plató, y después se desbarranca. Y estos modelos tienden a simplificar esa dinámica, porque es lineal en la mayor parte del rango. Hacia acá son valores tan altos de duración que tiende a una tasa de cero, y por extrapolación hacemos esto. No existe un valor único de temperatura que hace óptima, y esto tiende a desmoronarse, y después en realidad llega un valor y después nada, cero. Acá suele haber un conjunto
un conjunto vacío de datos, de tasas, ¿sí? De golpe, uno no tiene directamente individuos que germinen, ¿sí? Que germinen o que lleguen a manifestar el estado. En general, acá no hay datos, muchas veces no hay datos. ¿Eso por qué esas temperaturas tan altas? Y porque desde metabólicamente es por lo que ustedes saben de bioquímica, normalmente ya por encima de, con algún grado de variabilidad, tenés desnaturalización de proteínas, ¿no? Ah, bien alto entonces. Claro, y entonces en realidad a veces lo que ocurre es que, de nuevo, si uno pone una cámara para germinar es más sencillo, pero y hay termotolerancia y hay proteínas que estabilizan por golpe de calor o por alta temperatura, pero eso tiene, es decir, tiene un límite, más allá de 40 grados, uno pone una semilla, la pone en beber 40 grados y ninguna, o más de 40 grados y lo más probable es que no germine ninguna. Entonces acá está discontinuo esto. No es que, no, eso es una extrapolación matemática, pero en realidad no hay datos. Yo no he encontrado nunca, es decir, de golpe hay algún dato y de golpe cero, ya está. Entonces, bueno, uno extrapola, pero es un modelo matemático, no representa la realidad. Si me extrapolo y digo 50, no, seguramente 47 grados no germinó nada, se murieron todas las semillas. Muy bien, ¿qué más? ¿Estamos? ¿Más o menos? Preguntas. Lo que les sugiero, porque los demás son ejercicios para practicar el sistema métrico decimal, como digo yo, ¿no? Pero que no viene mal, porque muchas veces, vamos a sacar, déjenme compartirles solo para saber de qué estoy hablando, hay varios ejercicios que tienen que ver con calcular kilos de semilla para sembrar, con distintos poderes germinativos y demás. Es simplemente una ecuación, traten de hacer esos ejercicios y si tienen alguna dificultad con el sistema métrico decimal y la fórmula que figura en la guía, lo vemos, pero practíquenlo, ¿saben por qué? Porque a veces los despejes de fórmulas y demás lo llevan, he corregido cosas en las cuales la gente siembra más de lo que cosecha, y eso obviamente está mal, o sea que traten de hacer ese ejercicio, el ejercicio 8, por ejemplo, ¿sí? Que tienen algunas cosas que son obviedades, siempre por sentido común, porque hay una fórmula, como siempre hay fórmulas, las fórmulas surgen en realidad de pasos o de derivaciones conceptuales, y aprender la fórmula de memoria y ponerla y que después de una incoherencia no tiene mucho sentido. Lo que lógico a suponer es que uno debería ir aumentando los kilos necesarios en la medida en que los porcentajes no son 100%. Si el poder germinativo es 85, es lógico que si yo quiero obtener 100% de las plantas, es decir, si quiero obtener 7 plantas por metro cuadrado, no puedo sembrar 7 plantas por metro cuadrado, voy a tener que sembrar más. ¿Cuánto? Y ya por poder germinativo, 7 dividido 0,85, un número menor a 1 me tendría que dar un valor superior. Entonces, piensen en eso cuando hagan estos cálculos y para no tener una incoherencia. ¿Están de acuerdo? Y esos son esos problemas que faltan, porque el 7 lo hicimos, el 6 lo hicimos, falta el 5, el 4 lo hicimos, el 3 lo hicimos. Esto lo hemos hecho con varios, es teórico, pero es de lo que hemos estado hablando, y el 1 también lo hicimos. O sea que los ejercicios importantes para los dos conceptos que teníamos que tratar hoy, que eran efectos de la temperatura y la humedad sobre la germinación, los hemos practicado ampliamente, ¿sí? ¿Alguna duda sobre lo que conversamos? ¿No? ¿Nos retiramos? Sí, quedó todo claro. Bueno, y si no, ya saben, ahí creo que Josefina puso un horario de consulta. Sí, jueves, y si no, cualquier cosa me escriben. Claro, y a mí también, bueno, creo que alguno lo ha hecho. No, es más, alguien estaba mirando, se ve un video de YouTube, hizo la pregunta sobre el video, los privados no, pero los que son de teoría, que ya están puestos desde hace mucho, cuando el video es para todo público, ahí permite hacer preguntas, entonces a mí me llega el alerta de una pregunta y a veces no me doy cuenta, pero esta vez lo vi y le contesté. Así que no se queden con dudas, sino igualmente tenemos... Mira, profe, que te empiezan a pagar ahí después cuando empezás a tener muchos seguidores.
¿Eh? Te pagan. No hay riesgo, no hay riesgo, no hay riesgo. Hay que tener muchos miles. No hay problema. No es un trending topic la ecofisiología de cultivos. Bueno, chicos y chicas, nos vemos el próximo lunes entonces, ¿no? No sé, El próximo lunes, ya les anticipo, les mando después un mail como siempre, pero ya empezamos con carbono y empezamos con el modelo ecofisiológico. Eso significa mirar principalmente todo lo que tiene que ver con generación de biomasa. En la primera clase vamos a hacer más hincapié en generación de biomasa, o sea, determinantes de la generación y senescencia del área foliar, la eficiencia de intercepción y la eficiencia de conversión o eficiencia en el uso de la radiación. Y después les mando un mensaje. Tiene varias clases carbono, así que vamos a ir avanzando y haciendo algunos problemas como siempre. Muy bien. Nos vemos. Nos vemos el martes. Adiós. Chao, gracias. Chao, gracias a ustedes. Gracias. chao, hasta luego. Chao, hasta luego.